Hola, buenos días. ¿Todos bien? No, se sintió con mucho ánimo. ¿Todos bien? Vamos a Jonás entonces. Jonás capítulo 3. El pastor va a seguir con su serie de Jonás. Capítulo 3, versos 3 al 10. Parece que ahí estamos todos listos. Jonás 3, verso 3 dice lo siguiente. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Gracias al Señor por su palabra. Realmente, mientras he leído Jonás no sé cuántas veces desde niño, durante este estudio, cuántas veces uno pasa sobre las mismas porciones, pero cada vez que lo escucha aparecen nuevas ideas, aparecen nuevas cosas, y dice, pero qué interesante, ¿cómo no lo vi antes? Esa es la Biblia siempre te está aportando cosas nuevas, nunca es añeja, nunca vas a decir, ya me la leí 5 veces entera, por decir un número. No, siempre tiene más y más y más y más y más. Que gloria al Señor por eso, porque realmente se confirma una y otra vez en nuestros corazones que este libro es el libro de las palabras vivas. Hace ya algunos domingos comenzamos a navegar a través de este libro, del libro del profeta Jonás, un justo del Antiguo Testamento. Hoy día hablaríamos de un cristiano, pero en el Antiguo Testamento hablamos de un justo. Que al igual que Aarón, Moisés, David, por mencionar a otros grandes varones de Dios, en algún momento de su vida se dejó llevar por la pasión descontrolada y reflexiva. El ser humano. Son muy pocos los casos en los cuales la Biblia no nos informa sobre alguna caída, sobre alguna actitud irreflexiva. Uno de los casos más lindos es el de Daniel. No conozco ninguna sola bajón en su vida. Debe haber habido algunos, pero el Señor decidió no colocarlos en las Escrituras. Pero gigantes como Moisés, como David y ahora Jonás, que realmente fue un profeta grande, no solamente tenemos su libro, sino que también es mencionado en otras partes de la Biblia por sus profecías y por los consejos que dio al rey, el cual el rey siguió. Muy bien, Jonás, sin embargo, lo vemos callando. Hermanos queridos, lo bueno para nosotros en esto es que nos vemos reflejados y decimos, bueno, tengo esperanza. Yo también he caído, yo también he resbalado, yo también de repente me he visto girando y caminando en contra del Señor. Y si lo estamos haciendo ahora, qué momento más ideal para rectificar y decir, no, creo que estoy haciendo. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez una de las situaciones más incómodas, según se ha estudiado, incluso se han hecho chistes sobre esto? Cuando usted va en un sentido y se da cuenta que está equivocado y se da vuelta y empieza a andar en el otro. A uno le da vergüenza cuando esto sucede en la calle porque
dice que va a decir la gente, y la gente ni se preocupa de uno, por supuesto. Pero uno se siente incómodo y es muy típico. Todas las personas que le sucede esto se sienten incómodos. Bueno, a Jonás le pasó un poco esto. Iba en un sentido y de repente, ¿pero a dónde estoy yendo? Aunque el Señor tuvo que forzarlo un poquito y lo mandó para el otro lado. Era una situación vergonzosa. Ya lo creo, esa parte no la consideramos normalmente, pero tiene que haber sido difícil porque todo el mundo se enteró de la historia de Jonás. Todo el mundo supo lo que había pasado. Porque un hijo de Dios no puede alejarse. Y si un hijo de Dios se aleja indefinidamente y nunca vuelve, porque nunca fue hijo de Dios. Tan simple como eso. Puedes bautizarte incluso, pero no ser hijo de Dios. Sí, el ser hijo de Dios implica un nuevo nacimiento, implica una conversión del corazón, no solamente de la mente, es una conversión del alma, del espíritu y un control de ahí en adelante de la mano del Señor. Hay muchas personas que han pasado por la iglesia y realmente hasta el día de hoy nunca se han convertido y decimos, ¿pero qué pasó? Claro. Recordemos que Jonás recibe una orden muy específica. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. La misericordia y la justicia de Dios es una de las cosas destacables en extremo dentro del libro de Jonás. La misericordia y justicia de Dios les llevan a advertir y con ello a dar una oportunidad a los habitantes de la muy pagana y malvada Nínive para que se arrepientan. Tanto que se dice, tanto que he escuchado, estoy cansado de escuchar, no, que el Dios del Antiguo Testamento, no, es que solamente Israel. Oye, Nínive no tenía nada que ver con Israel. Todo lo contrario, eran enemigos acérrimos de Israel. Y el Señor tenía compasión por esas almas. Pero Jonás decide no hacer la voluntad de Dios. Aquí, qué fácil identificarnos con eso. ¿Cuántas veces simplemente no hacemos la voluntad de Dios, sino que la nuestra? Porque mi voluntad encaja mejor con mi manera de sentir, con mi manera de pensar, con mi comodidad, con mi zona de confort, etc. Y esto lleva al profeta a pasar por muchas cosas que van dañando su comunión con Dios. Una de las cosas que notamos, y es tan característica, y lo he visto a través de mis 70 años de vida, y es que las personas cuando empiezan a alejarse del Señor, inmediatamente empiezan a dejar de orar. Se comienzan a desconectar porque orar al Señor significa asumir toda su culpa. Y sería el ideal, ¿no es cierto? Porque mientras callé se envejecieron mis huesos, dice la Biblia, dice el profeta, dice David tan claramente. Bueno, así que va perdiendo la comunión con el Señor y esto le lleva hasta un extremo, le lleva al mismo extremo de la muerte. Y de alguna manera, simbólicamente, Jonás muere al ser lanzado por la borda del barco en medio de la tempestad. Solo que aquí otra vez el gran tema de Jonás, la misericordia de Dios le da otra oportunidad, y en este caso a un hijo de él. A los ninivitas no eran hijos de él, eran hijos por creación, pero no eran hijos por nacimiento, por arrepentimiento, por vivencia especial con el Señor. No, pero Jonás sí lo era. Entonces es interesante ir también siguiendo otra línea de trabajo dentro del libro de Jonás, el trato del Señor con su hijo que se porta mal y un pueblo que nunca fue su hijo y que se porta muy mal. Pero bueno, aquí tenemos que el Señor llama la atención fuertemente a Jonás, haciendo que lo lancen por la borda. No, Jonás, de mí no te escapas, de mí no puedes ir en contra. Si eres auténticamente mi hijo, no vas a llegar a Tarsis, no vas a llegar más allá. Hasta aquí llegaste, porque eres mi hijo y tienes que obedecer. Y lo manda de vuelta a través de toda una experiencia tremenda. Si Jonás no hubiera sido hijo de Dios, bueno, llega a cualquier parte y no sucede nada. Vimos claramente que Jonás requería una fuerte elección y de alguna manera dar este giro de 180 grados con tal de dejar de correr en contra de la voluntad del Señor y dando la vuelta finalmente, obedecer al Señor. Así es. Y para lograrlo, el Señor envía a Jonás a reflexionar. Es cuando el Señor nos manda a la banca. En el deporte, en fútbol, en rugby, en muchos deportes, hay un momento en que el entrenador, el que dirige, manda a su gente a la banca. Ya, ahora a la banca, ahora a jugar. Y el Señor lo mandó a
Jonás a la banca. Jonás, tienes que meditar, tienes que pensar, tengo que alejarte, tengo que enclaustrarte por un tiempo para que te vuelvas a centrar, recordar quién eres, cuál es tu relación conmigo, quién soy yo, etcétera, etcétera. Todo eso es importante y para eso dijimos el Señor, usamos una expresión, lo mandó al cuarto de aprendizaje, a la pieza de aprendizaje, al rincón de aprendizaje, a una pequeña celda dentro de un gran pez, Y ya que Jonás no quiso orar antes en su casa, no quiso orar en Jope, no quiso, porque hay otros profetas interesantes que también no estuvieron de acuerdo con la voluntad del Señor y le reclamaron, ¿no es cierto? Hicimos un estudio completo del libro de Habacuc tiempo atrás y veíamos que tenía sus reclamos y el Señor le dice, sí, está bien, reclama, tienes razón, y le da respuestas. Pero Jonás no, ni siquiera reclamó, simplemente se fue, salió corriendo. Así que, por fin, el Señor lo tiene orando. Pucha, que contó para que Jonás orara. Muchas veces el Señor tiene que llevarnos a situaciones conflictivas, tiene que llevarnos a lugares apartados. Recordábamos en aquella oportunidad, Elías lo llevó a esa cueva donde estuvo un buen tiempo, necesitaba su rincón, necesitaba su banca, necesitaba su pieza de reconsideración, su cuarto de aprendizaje, que llamamos en ese momento. Y bueno, ahí está Jonás orando, elevando una de las oraciones más hermosas que se han elevado en las Escrituras, un salmo realmente, crea un salmo desde el vientre del pez. Y vemos ahí grandes esperanzas en esa oración. No vemos a un hombre deshecho, sino que con grandes esperanzas, con la certeza de la vida después de la muerte, con la idea de la resurrección, con la idea de futuras alabanzas y comunión con el Señor, concluyendo con esa declaración del capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Qué linda declaración. Y el capítulo concluye con una nueva intervención clara del Señor, pues manda al gran pez devolver a Jonás a un punto estratégico desde el cual pudiera volver y cumplir su misión. Esta vez con el pasaje pagado. El Señor se encargó de eso. Para alejarse tuvo que pagar su pasaje, dice la Biblia. Para volver el Señor le dijo, no, yo te lo pago, no te preocupes. Y le envía un gran pez dentro del cual lo manda a tierra. Bueno, luego que Jonás, y ahí quedamos a la última vez, luego que Jonás hubiera pasado por no tener otro nombre, no se me ocurrió y hasta el día de hoy no se me ocurre, pero un cuarto de aprendizaje, una pieza de aprendizaje, un rincón de aprendizaje, donde fue puesto a prueba, uno se pregunta, bueno, Jonás habrá aprendido la lección, y alcanzamos también a ver algo de eso la última vez que tocamos el tema de Jonás. Y dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, interesante ese término, de 3 días de camino. Bueno, esta vez Jonás no pone objeciones, que las tuviera, seguramente las tenía en su corazón. Que le caían bien los ninivitas, le seguían cayendo tan mal como antes. Pero el problema no es que te caiga bien o te caiga mal algo, que te dé lata o no te dé lata. Término que odio con toda mi fuerza. Me da lata hacer esto, me da lata hacer esto otro. No, y lo odio ¿por qué? Porque cuánta gente lo usa en la iglesia para no hacer lo que el Señor quiere que haga. Bueno, Jonás con una lata tremenda en su corazón, dijo, se levantó y fue a Nínive. Porque el problema no es te da lata o no te da lata. Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. El Señor quiere o no quiere. Se necesita en la iglesia que lo haga o no se necesita que lo haga. Ese es el término. Y esas son las razones finales para tomar una decisión. En esta respuesta de Jonás vemos que ha habido aprendizaje. Vemos obediencia. Vemos una nueva capacidad de sacrificio. Vemos algo que nos cuesta tanto y parece cada día más porque cada día se nos enseña más a adorarnos a nosotros mismos. Pero vemos la negación de sí mismo. Jonás se niega a sí mismo. Sí, no me gusta, sí, me da lata, sí, pero lo voy a hacer igual porque Dios lo quiere. Hay triunfo, hay un triunfo en la vida de Jonás. Hay un triunfo. Y así es como llega a Nínive.
los versos 3 y 4 nos dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Una vez en Nínive, Jonás comienza su labor misionera, su labor evangelística, podríamos decir hoy en día, predicando en forma constante, y el centro de su mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Recordemos que Nínive era la capital del imperio de Asiria. Asiria, hoy día Irak. Varios otros asentamientos urbanos, otras ciudades, otros pueblos, otras aldeas, se sumaban a esta importante ciudad, no nos olvidemos de eso, formando lo que se llama simplemente Nínive, pero realmente se habla de la gran ciudad. Era un conjunto de varias ciudades formando esto que podríamos llamar la Gran Nínive. Como decíamos en aquella oportunidad, tiempo atrás, una cosa es hablar de Santiago como la comuna y otra es del Gran Santiago, hay una tremenda diferencia. Bueno, aquí se está hablando claramente del Gran Nínive, es decir, incluyendo todos sus alrededores. Y así es mencionado varias veces, en el capítulo 1.2, en el 3.2, en el 4.11. En realidad se puede deducir que era la ciudad, y así lo dicen los libros de historia hasta el día de hoy, más grande de su tiempo. Era la ciudad más grande, era como ir hoy día a Nueva York, porque podríamos decir Hong Kong, pero era una ciudad próspera, muy próspera, capital, como digo, de la dueña del mundo, que era Siria. La Gran Nínive estaba formada por una extensión de población que se demoraba por lo menos 3 días en cubrirla. Hay cálculos que dicen que la circunferencia del área metropolitana de Nínive se calcula que estaba entre los 100 y 120 kilómetros. La circunferencia total, que si tú te ibas caminando alrededor, tendrías que haber caminado entre 100 y 120 kilómetros. También es interesante notar que un día de camino, estas cosas nosotros perdemos de vista cuando la vemos desde tanta distancia, pero un día de camino sin obstáculo, o sea, caminando por el campo sin mayores problemas, se calculaba aproximadamente 35 kilómetros. Consideremos que Jonás se encuentra en una mega ciudad con sus barrios, con sus mercados. No se trataba de andar en línea recta, por lo tanto resulta totalmente comprensible que se hable de 3 días de camino, es decir, si Jonás recorriera todo Nínive, quizás hubiera sido semanas realmente, pero para cubrirla en forma global se requerían por lo menos 3 días, porque tenía que ir hacia un lado, después tenía que ir hacia el otro, y la distancia, como vemos, era enorme. No sabemos cuántas veces el profeta habrá repetido su mensaje en un mismo día, muchas veces, obviamente. Lugares donde se juntaba la gente, eran los que se eligen normalmente para entregar un mensaje, cerca quizás de los templos religiosos, quizás cerca de los mercados, eso de seguro. Bueno, no sabemos cuántas veces el profeta habrá repetido. Hermanos queridos, Asiria fue una potencia mundial durante 300 años. Estamos hablando de un profeta, de un pueblo que está totalmente subordinado, subyugado a Asiria. Y resulta extraño, parece que lo están escuchando. ¿Por qué odiaba tanto? Bueno, lo hemos visto otras veces, destruyó el reino del norte de Israel. Ya a esta altura toda la parte norte de Israel no existía. ¿Por qué? Porque Asiria lo había hecho desaparecer. ¿Va a amar usted a una nación así, a gente así? Y parte del reino del sur también ya estaba muy oprimido. Todo el reino sur estaba oprimido por Asiria. Y además Nínive era una ciudad idólatra, es una ciudad sanguinaria. Eran adoradores de Ishtar. Ishtar tiene muchos nombres, no solamente, incluso muchos encontramos en la Biblia, nombres que nos llaman la atención, y en la historia, entre otros, Ishtar también se llama Inanna, también se llama Nina. Muchos piensan que por eso se llamaba Nínive, la capital,
en honor a su diosa. Se le llama, aunque no lo crean, esta es la misma Astarte o Acera mencionada en las Escrituras, o Astoret o Astarot, o también se hace mención de ella en la Biblia como la reina del cielo. También se hace mención de la diosa madre. También se hace mención a esta diosa, de muchos otros nombres. De alguna manera está muy asociada a Isis incluso. Una diosa asociada, entre otras prácticas, al amor. Pero no el amor matrimonial, no el amor, sino el amor sexual libertino. Entonces, imagínense la deidad que promovía, digamos, el libertinaje y la sexualidad desenfrenada. Pero además, era la diosa de la guerra. Así que esos son los dioses que llevaba en su corazón el habitante normal de Nínive. Claro, también la diosa de las artes y hay varias otras características. Pero estas dos cositas creo que son demasiado importantes para entender la actitud de un pueblo. Si mi Dios es así, por favor. Es que tenemos que representar al Dios que servimos. Nosotros servimos a un Dios vivo, no a una diosa, sino que a un Dios vivo. ¿Y cómo es nuestra conducta en relación a eso? El Señor dice que debemos de alguna u otra manera reflejar, somos cartas vivas para ser leídas por el mundo, que la gente vea al Dios al cual servimos al vernos a nosotros. Bueno, al ver a los ninivitas se veía claramente al Dios a quien servían. Eran terribles. Fue una gran ciudad y otra cosa que a veces no se dice por enfatizar lo anterior, pero también una ciudad de una gran cultura, hermanos queridos. Una ciudad que tenía una biblioteca completísima, trabajada, pero exhaustivamente con tal de tratar de tener todos los escritos antiguos de la humanidad, todos los escritos babilonios. Era una mega biblioteca, la biblioteca más grande de su tiempo. Se menciona que personas de muy lejos de otros países iban y viajaban a Nínive para ir a sus bibliotecas. Sus bibliotecas, había más de una, pero una era especialmente como la biblioteca de Alejandría posteriormente, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, pero en cuanto a la grandeza y a la característica y a lo conocida, tenía una mega biblioteca. Sí, eran muy civilizados, no eran trogloditas, por favor. Y como decía, a esta biblioteca viajaban muchas personas. ¿Para qué decir en su construcción, en su arquitectura, en el arte? Gran parte de Nínive ha sido desenterrada y solamente nos podemos maravillar con las cosas que se encuentran allí. Maravillar. Y, por supuesto, grandes guerreros que pelearon contra las naciones vecinas, haciendo uso, y esto también lo mencionaba, y era otra cosa que obviamente estaba en el corazón de Jonás, una tremenda crueldad con sus vecinos. Nunca olvidemos escudriñar al profeta Nahum, porque Nahum, y acuérdate, una ayuda mnemotécnica, empieza con N, Nínive empieza con N, Nahum habla de Nínive. Es una manera de recordar uno de los profetas menores. Todo lo que habla Nahum es contra Nínive. Y ¿qué dice en el capítulo 3:1? ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Y como también alcanzamos a mencionar dentro de otro contexto, no se trataba solamente de la sangre de las batallas, que podríamos en última instancia decir, bueno, quizás tenía cierta justificación, sino de un sadismo, de una crueldad de este pueblo, que describir esas crueldades realmente duele el estómago. Sacaban la piel de su... Eran salvajes en cuanto a su trato con los prisioneros y los tenían solamente para disfrutar, matándolos, destruyéndolos, torturándolos. Era gente muy mala de corazón, sin sentimientos, sin afecto. Y como decía antes, Nínive es una ciudad culta de grandes logros arquitectónicos y artísticos. O sea, que miren la contradicción, y a eso quiero llegar también. Es uno de los puntos, una de las cosas que aprendemos a través de Jonás. Estamos tratando una civilización con una gran cultura, con grandes recursos para desarrollarla, tenían todo el dinero que querían, incluyendo su arquitectura y su arte. Esto nos recuerda que cultura, educación y civilización no son sinónimos de humanidad, caridad, misericordia, equilibrio y mesura.
Pues se ha visto, y tenemos el caso clarísimo en Nínive, y se ha seguido viendo que de los pináculos de la cultura y la educación han nacido las expresiones más terribles de la humanidad. ¿Cómo? ¿Y para qué nos vamos tan atrás? Podríamos tener muchos ejemplos. Recordemos nuestras 2 guerras mundiales. Recordemos las guerras posteriores. Estamos en la cima de la cultura y de la civilización, y sin embargo, hablando de inteligencia artificial, de computadores cuánticos, y el mundo está a punto de agarrarse en una 3ª guerra mundial. No, se necesita más que cultura, más que civilización, más que educación, más. Generalmente los políticos lo que a lo más ofrecen son esas cosas, y tratan de echarle la culpa de todos los problemas a la falta de educación de la gente, la falta de cultura de la gente, no, lo que necesitamos es esto, o dialogar más. No es eso lo que se necesita. No, es mentira. La historia lo desmiente radicalmente a través de todo lo que ha sido historia. Lo que el hombre necesita es cambiar el corazón. Cambiar el corazón. La deshumanización gradual de la que somos testigos hoy en día, incluso cómo se va ocultando esta deshumanización en diferentes cosas. Miren con el tema del aborto, cómo se habla y cómo se practica ya en otras partes el aborto terminal, o sea, cuando el niño ya está a punto de nacer, la desintegración familiar, el suicidio asistido, la eutanasia. Hay tantas formas incluso en que se legaliza la crueldad, pero siempre tratando de darle una apariencia de piedad. Luego de su juicio, o sea, después de Nahum, Nínive fue totalmente devastada, hasta el punto de que muchos pensaron, mira hasta qué punto, de que había sido una ciudad de leyenda. Solamente la Biblia hablaba de cosas que habían sucedido en Nínive, pero no estaban en ningún otro libro de historia. Llama la atención que ni en las bibliotecas más grandes que quedaron o siguieron a Nínive se haya guardado registro de lo que pasó en Nínive. Nínive desapareció. Eso es un juicio de Dios. Cuando Dios arrasa, arrasa. ¿Sabe que recién en 1842, el arqueólogo y diplomático francés Paul-Émile Botta comenzó excavaciones que dieron lugar al descubrimiento del palacio del rey Sargón en Khorsabat, en el lindero norte de Nínive, con tesoros e inscripciones que le identificaban como uno de los reyes más grandes de Asiria, y donde se reproducían porciones bíblicas, o sea, cosas que la Biblia contaba, allí también estaban escritas. Y ese fue el inicio. Posteriormente, otros grandes arqueólogos, incluso con esto nació lo que se llamó la asiriología, porque esto asiriología, porque la egiptología estaba muy desarrollada y la arqueología egipcia, pero en Asiria nadie se había preocupado mucho y no existía como ciencia la arqueología, pero empezó a descubrirse, nació toda una ciencia, primero los franceses, después fueron los ingleses, después estuvieron peleando entre ellos y se dividieron el sector, entonces ellos excavaban, los franceses en una parte, los ingleses en otra, después los ingleses quedaron en el control de todo y seguían y siguen hasta el día de hoy descubriendo cosas, y descubrimos que realmente Nínive era una ciudad gigantesca. Estas dimensiones que yo les he dado de Nínive no están en la Biblia, sino en lo que han descubierto ahora, lo grande que era, lo tremenda que era, lo oculta que era. Las bibliotecas se han encontrado. Es impresionante, y allí estaba. Pero el juicio de Dios había borrado durante mucho tiempo todo lo que fue Nínive. Se descubrió que había sido una de las ciudades más importantes en la historia de la humanidad. Y sin embargo, solamente la Biblia hacía mención de ella. Bueno, el versículo 5, de los versículos 5 al 9 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ay, esto sí que me deja sorprendido. Ni la ballena, el gran pez, nada de eso me sorprende tanto como este versículo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto sí que me sorprende. Ahí quedo marcando ocupado. Hombres como los que hemos mencionado, mujeres como las que hemos mencionado, las sacerdotisas, los sacerdotes del templo de Ishtar, uno de los cultos más importantes del mundo y que ha trascendido hasta el día de hoy. Ayunando. Hermano, esto es tremendo. Jonás está advirtiendo a un pueblo adorador de Ishtar sobre un juicio que el Dios de los judíos, ese pueblo totalmente sometido, realizaría con ellos. Mi primer pensamiento, si yo fuera ninivita, pero ¿y por qué entonces Dios no los protegió a ellos? Mira, están en nuestra mano. Sin embargo, sabían lo que era rapiña, sabían lo que estaban haciendo, sabían del mal. Es interesante. El hombre, por más malo que sea, sabe que es malo. No me vengan con la lecerita de, no, es que no saben diferenciar entre el bien y el mal. No, lo saben muy bien. Y es interesante porque no atacaron a Jonás como muchos judíos reaccionaron contra sus propios profetas y los mataron. Le hicieron caso. Nínive fue conmovida hasta sus cimientos por el mensaje del profeta Jonás, y esto es increíble. Hay otros casos interesantes en la Biblia y hemos visto reacciones de paganos al ver al rey de Nínive. Es interesante como Nabucodonosor, ante la majestad divina, también, se doblega absolutamente en su momento. Darío, ante la majestad divina, en Daniel 6, 25 al 27, y reconoce al Dios de Israel, que era el Dios de los cautivos que estaban dentro de su pueblo. Sin embargo, se da cuenta que Dios es mucho más que los cautivos. Se dan cuenta de alguna manera que esos son cautivos por causa del juicio de Dios, justamente, por haberse portado mal. Bueno, y ahora vemos la reacción del rey de Nínive. Todo nos indica que el concepto del bien y del mal se encuentran en el corazón del hombre inconverso. Y hoy día se le ha dado muchas posibilidades para acomodarse y evitar culpa al hombre, pero no, el hombre es culpable 100%. Solo que el hombre va a preferir siempre el mal como forma de vida. Por ello que el ser humano es tan inexcusable ante los ojos de Dios, pues no hay desconocimiento del bien, ni inocencia en él. ¿Por qué hace sus cosas a escondidas? Hace todo lo malo a escondidas. Un cambio que involucró desde el rey hasta el habitante más humilde, hasta el niño, llegando incluso a los no humanos, como a los animales, a quienes le hicieron partícipes del ayuno global decretado por el rey. Me imagino los pobres animalitos, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Y cúbranlos de silicio. Silicio es un traje generalmente negro que se usaba para los lutos, duro, áspero, que desagradable de usar, y entonces hasta los animales los vistieron con trajes de silicio. Y no les dieron ni agua siquiera a los pobrecitos. Pero se dan cuenta lo que significa entender, comprender que viene un juicio. Ellos creyeron. Hermanos queridos, es muy interesante considerar esto a la luz de lo que pasa hoy día. Porque hoy día los corazones están más duros que los ninivitas. Porque no hay arrepentimiento. Mira las naciones, no vuelven a Dios. Y aún naciones que han sido llamadas y consideradas y clasificadas como cristianas, no vuelven a Dios, no vuelven como nación. Y están recibiendo dura disciplina. Oh. ¿Qué tipo de conversión fue esta, sin embargo? De hecho, fue un cambio de rumbo.
Porque esa es la segunda pregunta que nos podemos decir. Sí, la gente se asustó, la gente temió, la gente creyó a Dios. Ahí es interesante, no habían ateos. Y aún los adoradores de Ishtar tuvieron que seguir y creyeron que Dios iba a destruir la ciudad. Generalmente las autoridades máximas, los reyes, forman parte de la cabeza de la cúpula religiosa. Y todos estaban sometidos. Por lo tanto, ahí todos creyeron. Es interesante. Pero ¿qué tipo de cambio es? De hecho, fue un cambio de rumbo. Un abstenerse de hacer el mal y caminar por el buen camino. ¿Cuánto más encontramos en este cambio? Bueno, podemos decir que en el caso de muchos no hubo más que esto. No hubo un rechazar sus ídolos. Fíjense, esa parte aquí no aparece. Generalmente cuando hay un cambio más radical, hay una destrucción de los ídolos, hay un cerrar los templos paganos y un aceptar a Jehová con todo lo que ello implicaba en el Antiguo Testamento. Fue un cambio importante, pero no radical. Un cambio que nos llegó a transformar el corazón, al menos por lo sabido por la mayoría. Hubo un cambio por miedo, por susto, pero lo interesante es que creyeron y no dudaron lo que decía Jonás. Si el cambio hubiese sido más profundo, si hacemos un análisis, ellos tendrían que haber inmediatamente traído la ley de Moisés, por ejemplo, que era la manera de acercarse a Dios, siguiendo la ley de Moisés. Tendrían que haberse circuncidado, tendrían que haber hecho varias cosas, pero vemos que nada de eso hay. Es lo que hoy día llamaríamos una conversión. Es una verdadera conversión del corazón, no solamente un cambio de actitud. ¿Por qué? Bueno, no sabemos si algunos de ellos sucedió, pero sí lo vemos, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿cuán diferente fue el cambio de Ruth, la moabita? Era una moabita, era tan pagana como los ninivitas, considerando a los moabitas, que también tenían sus dioses falsos, eran terribles. Pero Ruth cambió radicalmente, no el cambio del ninivita clásico, sino que Ruth cambió: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso es un cambio. Y ella lo dice y lo expresa. Pero los ninivitas no dijeron estas cosas precisamente. Simplemente, nadie haga nada malo, devuelvan la rapiña, dejen de hacer lo malo, para ver si Dios no nos destruye. Naamán el sirio, otra vez estamos hablando de alguien no judío en el Antiguo Testamento, alguien de Siria también, en Segunda Reyes 5:1. ¿Qué cambio más radical? Cuando él, después de ser tratado por el profeta, vuelve a su tierra, vemos que es un hombre con un corazón cambiado, y que ahora servía al Dios vivo. Urías, el eteo o el hitita, que aparece en la Biblia, con cuya mujer David adulteró, era eteo, no era judío. Sin embargo, adoraba a Dios. Hubo un cambio en su corazón radical y no era judío. Y sin embargo luchaba incluso con el ejército de David. Aquellos magos de Oriente que vinieron a ver al Señor cuando nació no eran judíos. Eran de Oriente, lo más probable es que hayan sido de Babilonia. Ese funcionario etíope de la reina Candace, de Hechos 8:25, con el cual se encuentra Felipe, tampoco era judío y todavía está dentro del contexto del Antiguo Testamento. Él y Felipe, el que lo coloca dentro del contexto del Nuevo Testamento. O sea, notamos en el Antiguo Testamento que hubieron cambios también muy radicales, o sea, lo que hoy día llamaríamos una conversión, un nuevo nacimiento. Hubieron. Pero con los ninivitas no lo vemos. Solamente un cambio de prácticas. Por eso, el cambio de los ninivitas solo duró por un tiempo. Pero hermanos queridos, vemos aquí la tremenda misericordia del Señor. Porque ante este cambio, Dios extiende su misericordia sobre los ninivitas, esperando por cambios más profundos. Y no solo eso, lo que siempre hemos dicho, Israel, una de las misiones que no cumplió en su tiempo, fue la de llevar el mensaje a otros. Y Jonás, por excelencia, es el prototipo del judío. Los otros eran los perros. Y por eso guardaron el mensaje, guardaron lo que el Señor quería expandir al mundo, porque ese era el verdadero deseo y ha sido siempre el corazón del Señor. No lo llevaron, quizás, y ahora entro en el camino de la especulación, pero con bastante justificación. Quizás el Señor esperaba que otros siguieran el ejemplo de Jonás y fueran también a Nínive.
a predicar otros profetas y otros fueran ganados realmente para Dios. Bueno, esos cambios que transforman el corazón, no solo que cambian actitudes, sino que hay un cambio del corazón en profundidad. Un cambio no solo por miedo, sino por amor al único Dios verdadero. El cambio fue temporal, como el cambio de muchas personas en el día de hoy, cuando se encuentran en diversas crisis, enfermos, crisis económicas. ¿Cuántas personas se acercan al Señor? Y quizás dejan de hacer las cosas que son evidentemente malas, pero aún cambian sus corazones. ¿Por qué cuando se solucionan las cosas vuelven a su vida anterior? ¿Qué pasa cuando las crisis pasan? Se continúa por el mismo camino. Con Nínive pasó así. El arrepentimiento duró un tiempo, pero luego sus conductas volvieron a lo habitual. Razón por la que se levantó después este otro profeta que hemos mencionado varias veces, muy asociado a Jonás, Nahum, para describir lo que sería la caída final, la cual se llevó a cabo en el año 612. Una caída total. A ver, es interesante. De un plazo de 40 días para ser destruidos, he aquí que de hoy a 40 días esta ciudad será destruida. Me imagino que al día siguiente Jonás habrá dicho, de aquí a 39 días, porque la cuenta regresiva continuaba, será destruida. Y bueno, de 40 días para ser destruido se extiende a unos 170 años. 170 años. Voy a hacer alusión aquí al profeta Joel. Joel 2.13. Joel 2.13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Tiene una actitud muy clásica cuando se tenía una mala noticia, rasgar los vestidos, rajar, romperlos y andar con los vestidos huilientos. Oye, ¿será que todas estas chicas que andan con los blue rotos andan... han destruido en arrepentimiento sus vestidos para mostrar que hay dolor en sus corazones? Bueno, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Me encanta este versículo porque miren lo que dice después. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay tantas personas que tratan de convencernos de que el Dios del Antiguo Testamento es que se gozaba castigando. Se duele del castigo. Estas son palabras del pleno Antiguo Testamento. Joel, uno de los profetas más antiguos, 800 años antes de Cristo más o menos, él profetizó. Y tan interesante, ¿cómo lo vemos aquí? De forma práctica en Jonás. Profetas de diferente tiempo, pero que uno está realmente ilustrando lo que dice el otro. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, no solo en el Nuevo Testamento, no solo a través de la presentación de Jesucristo, siempre ha sido clemente, siempre ha sido misericordioso, siempre ha sido tardo para la ira y grande en misericordia, y siempre se ha dolido del castigo. Dios es clemente y misericordioso y aplaza su justa ira, pero hay un límite. Después de lo cual esa justa ira retenida, extendida, se manifiesta. Esa ira se manifiesta finalmente y produce dolor y destrucción. Un justo dolor y una justa destrucción. Luego, ¿qué hace el hombre? Pues aumentando su culpa y su necedad, se suele enojar con Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? Dios es injusto, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? De 40 días a 170 años se extendió la misericordia, porque no quería Dios destruir a ese pueblo malvado. Bueno, Israel también fue castigado y también tendría de alguna manera que haber sido destruido. Fíjate que, jugando un poco con los números, ¿no? De un plazo de 40 días, la misericordia de Dios se extiende a, un año tiene 365 días, corríjame si estoy mal,
Y por 173 son 63.145 días. 63.105 podríamos decir, si restamos esos 40 años. Así que, y lo dividimos por 40, el periodo original, la misericordia de Dios se extendió 1578 veces. Y a veces decimos, pero el Señor no viene y estamos hablando de lo mismo desde que estoy en la iglesia. Y oye, mira un poquito a Jonás. La misericordia de Dios se extendió 1578 veces por sobre lo que iba a ser el juicio original. La experiencia de los ninivitas y la paciencia del Señor son maravillosas. Oh, un Señor que no quiere castigar, sino salvar al condenado. Por eso Cristo dice, y Romano lo dice, aún siendo enemigos. Hermanos, si nuestra situación no es diferente a la de los ninivitas, si la de cualquier inconverso de hoy día no es diferente a la de los ninivitas, todos los que no han recibido, no han arreglado sus cuentas por el Señor, aunque no lo quieran, aunque no lo crean, son enemigos del Señor. Y el Señor, aún siendo sus enemigos, vino a morir por nosotros. Vino a salvar al condenado. Jonás nos ofrece una tremenda ilustración de lo que ocurre hoy con el pecado persistente. Al respecto, Dios dice por medio del apóstol Pedro, el Señor nos retarda su promesa, y lo entendemos también al ver Jonás. Nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Claro, ¿cuántos habrán dicho? No eran 40 días, mire, llevamos 100 años y no ha pasado nada. Cuidado, no jueguen con eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere nuestra destrucción, sino que todos procedan al arrepentimiento. Base, ¿no es cierto?, para un nuevo nacimiento. Segunda Pedro 3:9. Debemos entender, primeramente, los cristianos, que el hecho de que el Señor no haya regresado aún no es por tardanza, sino debido a la paciencia, a la misericordia divina, también demostrada en el libro de Jonás. Dando con cada nuevo día de paciencia 24 horas más de oportunidad a personas a las que solo le espera juicio y dolor eterno. Y el Señor entiende esto. ¿Cómo deberíamos entender mucho más nosotros lo que significa el infierno? Deberíamos hablar más del infierno, de la condena eterna, para motivarnos a hablar más de la salvación, más de la salvación. Para nosotros, los que ya hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor, es también una doble oportunidad al tener más tiempo. Fue una doble oportunidad no solo para Jonás, sino para todos los judíos en aquel entonces también, de poder predicar el mensaje de reconciliación con el Señor. Un mensaje que nos fue encargado por los demás, no solo al judío, sino que también a nosotros, bajo el contexto del Nuevo Testamento. Y la oportunidad de madurar, de ser cada vez más como el cristiano que el Señor quiere que seamos. Termino esta meditación, esta tercera parte. Todavía nos queda una cuarta parte por lo menos. Hay muchas, que Jonás es demasiado rico en ideas. Piensen ustedes que Jonás podemos hacer un estudio completo solamente desde el punto de vista mesiánico, viendo cómo Jonás representa de alguna manera al Señor Jesucristo. Bueno, termino con las palabras de Joel 2:13. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto no es solo para los ninivitas, sino también en el día de hoy, para una aplicación directa para todo cristiano que no esté andando bien, como Jonás al principio, nos da oportunidad de arrepentimiento y de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este libro, Señor, que tú permitiste que quedara guardado allí, Señor, hasta el día de hoy. ¿Cuántos años, Señor? ¿Cuántos años? Gracias, Señor, por guardarlo, para que hoy día nos enseñe, para que hoy día nos hables a través de él. Y te pedimos, Señor, que todas estas lecciones, comenzando por
tu misericordia, por tu amor, por lo que es tu pasión por el ser humano, Señor, perdido. No solo por tus hijos, a quienes amas en extremo, pero también como amas, Señor, porque como lo dice tu palabra, como lo dijo el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Qué amor más grande, Señor. Jonás nos ayuda a recordar, a entender y grafica este amor, Señor. Grafica tu paciencia, Señor. Ayúdanos, por favor, a no abusar de tu paciencia, Señor. Y si hay algún hermano aquí abusando, que sea el momento de cambiar. Y si hay una persona que aún no ha arreglado sus cuentas, como aquellos ninivitas, Señor, que quizás es una buena persona, a lo mejor. Porque muchos de estos ninivitas, Señor, vemos que hicieron cosas buenas después que pasó Jonás allí. Pero no hubo una conversión profunda. No hubo una conversión, un nuevo nacimiento. Padre, trabaja, por favor, en esas personas y en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.